Durante más de una década, los clubes portugueses, sobre todo evidentemente los más grandes, el Porto y el Benfica, nos habían acostumbrado a tener grandes equipazos y a cosechar enormes resultados en las competiciones europeas. Sin embargo, poco a poco en los últimos años su nivel ha ido cayendo y directamente esta temporada el fútbol portugués se ha quedado sin representantes ya en los cuartos de final tanto de la Champions como de la Europa League. Así que hoy vamos a analizar qué está pasando exactamente con el fútbol portugués. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos con mi buen amigo Pedro Barata, especialista en fútbol portugués, de nuevo aquí en el canal. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto siempre. A ver si este gusto se repite, porque hoy vamos a hablar de los problemas que está teniendo el fútbol portugués a nivel de clubes en estas últimas temporadas, porque así te voy a hacer la primera pregunta directa. Estamos de acuerdo en que su nivel ha bajado, no un nivel, no un escalón, sino dos seguramente, de 2015 a esta parte. Ha bajado bastante, vamos. Sí, porque es que yo lo venía comentando en Twitter, lo venía hablando contigo, en los clásicos se ve, yo creo que esa es muchas veces la prueba del algodón. Esos Benfica, Porto ya no son como eran en 2012, en 2013, son partidos muy espesos, con más tendencia al conservadurismo que a la iniciativa, con más errores que aciertos. Son partidos de mucha menos calidad, como digo, que hace unos cuantos años. En todo caso, para hablar de este tema vamos a poner un poquito de contexto, porque hay que decir que entre 2013 y 2015 el fútbol portugués funcionó realmente bien, seguramente incluso por encima de sus posibilidades, y de ahí el contraste con lo que está pasando ahora, porque básicamente, ¿dónde colocarías exactamente al fútbol portugués entre 2013, en 2013 y 2015? ¿Entre la Bundesliga y la Ligue 1, por encima incluso de la Bundesliga? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que entre la Bundesliga y la Liga 1, pero más cerca de Bundesliga que de la Liga 1 en cuanto a resultados. Sí, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento todavía el PSG no era un club aspirante a todo, y de hecho también hay que decir que el PSG en clave europea no ha hecho todavía demasiado. Vamos a poner unos cuantos resultados sobre la mesa que me has pasado tú a modo de balance, porque me parece que ilustran muy bien lo bien que funcionaba el fútbol portugués en ese momento. El Porto ganó la Champions, la Copa de la UEFA y la Europa League. Estuvo 2 veces en cuartos y 5 en octavos de final de la Champions League en este periodo. El Benfica llegó a 2 finales de la Europa League, se topó con su propia maldición, la maldición de Bela Goodman, ya lo sabemos. Llegó otra vez a semifinales, 2 veces a cuartos de Europa League y 2 veces también a cuartos de final de la Champions. El Sporting de Portugal tuvo una final de la UEFA y una semifinal de la Europa League. El Sporting de Braga, incluso el Sporting de Braga, llegó a una final de la Europa League, en esa final portuguesa que yo creo que evidenció lo bien que estaba funcionando el fútbol portugués, sobre todo porque ese Porto de Vilas Boas era uno de los mejores equipos del continente. Simplificando un poquito las claves, ¿por qué crees tú, Pedro, que se dio este periodo exitoso, triunfal y, como digo, quizás un poquito por encima de las posibilidades del fútbol portugués en general? Yo creo que sobre todo por la gran revolución que hubo en cuanto a banquillos, en cuanto a técnicos, abanderada obviamente por José Mourinho, pero también con Vilas Boas, que es obviamente discípulo de Mourinho, y con gente un poquito más vieja, pero que también hacía muy buenos trabajos, como Jesualdo Ferreira en el Oporto, Totalmente. obviamente Jorge Jesús en el Benfica. Creo que la calidad que había en los banquillos en ese momento daba a los equipos ese plus y se juntaba con la calidad que había, digamos, de modelo y dirección deportiva, que hacía que las plantillas, sobre todo de Benfica y de Oporto, en esos años estuviesen llenas de los mejores talentos de Sudamérica. Se escribió bastante de eso y Sí. la verdad es que en esa década, vamos, tanto las Águilas como los Dragones se hincharon a fichar a los Lucho González, a los Lisandro López, a los James Rodríguez, Gaitán, Di María, Sí, sí. etcétera, 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 y juntando esta capacidad en los banquillos con esa buena dirección deportiva que traía a muy buenos talentos desde fuera, juntándoles obviamente a los buenos Claro. jugadores que Portugal produce, te lleva a que en esas temporadas hubiese auténticos equipazos en Portugal. Totalmente, es que siempre se hablaba de la escuela de entrenadores portugueses como parte del futuro, parte de lo que tenía que ser el fútbol ya en la década de los años 2010,
Y luego encima se hablaba siempre del Porto y del Benfica como clubes ejemplares a la hora de adquirir talento a buenos precios y venderlos a precios muy ajustados por encima o incluso con un poquito de inflación en ese sentido. El caso es que desde 2015 los resultados se han caído por completo. Se han caído por completo porque solo el Porto ha pasado 2 veces de la fase de grupos de la Champions, no lo ha conseguido el Benfica. Ningún equipo, y esto me parece muy significativo, ningún equipo portugués ha llegado a semifinales de la UEFA Europa League, cuando la Europa League desde su nacimiento era cosa de los equipos españoles y de los equipos portugueses. Evidentemente, seguramente aquí también influye el hecho de que cada vez más alemanes, británicos, italianos se lo toman un poquito más en serio que antes, sobre todo los británicos, pero también hay que decir que los portugueses han dado un paso hacia atrás. Y el hecho está, el ejemplo, en lo que ha pasado esta temporada, que seguramente sea el gran momento donde hemos hecho clic para hacer este vídeo, Pedro, porque esta temporada ahora mismo ya no queda ningún equipo portugués en competición europea. No quedaba en octavos de final de la Champions, esto ya es un pequeño desastre, pero lo que sucedió en los 16avos de final de la UEFA Europa League es una auténtica debacle, Pedro, porque al final Sporting, Braga, Porto y Benfica perdieron en 16avos de final ante Istanbul, Glasgow Rangers, bueno, Rangers más bien, Shakhtar Donetsk y Bayer Leverkusen. Creo que este hecho, creo que esta temporada viene a ilustrar que la caída no se ha frenado y que es bastante pronunciada. Sí, sí, lo de esa temporada fue ya el asumir total y absoluto de esa pérdida de competitividad. Como comentas, es verdad que ya el bajón que se veía en la Champions evidenciaba esa caída, pero luego pones a los 4 en la Europa League, que solía ser tu competición, y ni logras superar una eliminatoria, pues hizo que muchos cayeran, que en realidad el fútbol portugués había perdido bastante de su competitividad a nivel de clubes, que no deja de ser Claro. Curioso que eso pase en contraciclo con lo que ocurre en la selección. De hecho, es que esto es muy importante porque normalmente la caída en los clubes, en el fútbol de clubes de un país, va asociado a la caída de nivel en la producción de futbolistas. Esto mismo es lo que ha pasado, por ejemplo, en el fútbol italiano. Durante muchos años, Inter, Milan, Juve no tenían producto nacional y por tanto les costaba mucho más armar a equipos competitivos en el fútbol europeo. Sin embargo, el fútbol portugués se encuentra con esta situación a mitad de camino entre lo que es la mejor generación de su historia y la que debe ser su buena continuación con la generación de 1999 de la que tanto hemos hablado tú y yo en el canal. Es verdad que como los tiempos han cambiado, muchos de estos futbolistas de 1999 y de años posteriores se han marchado muy pronto, pero muy pronto de la Liga NOS. Al final, el caso de João Félix es paradigmático, pero también tenemos lo de Trincao, lo de Leao, tenemos muchos futbolistas que se marcharon a la Premier League realmente pronto. En ese sentido, esa descapitalización es evidente que es uno de los factores importantes. Pero por poner también aquí contexto, vamos a ir con las razones del cambio, que no son solamente el hecho de que no hayas dado continuidad a estos chicos o que no hayas podido retener a estos chicos con tanto talento. La primera clave que tú me apuntabas, relacionada con lo que habíamos comentado antes, es la inflación del mercado sudamericano. En parte porque al tomar como ejemplos al Porto y al Benfica, muchos otros equipos han comenzado a ver el fútbol sudamericano como un gran mercado, han evitado ese peaje que era el pasar por Benfica, por Porto, por Sporting de Portugal para ahorrarse mucho dinero, y eso evidentemente ha encarecido los precios cuando luego Pinto da Costa y demás pues se acercan al mercado sudamericano. Claro, claro, es que eso fue absolutamente clave, que el Benfica y el Oporto han dejado, sobre todo esos dos, han dejado de poder acceder al mejor talento sudamericano, porque mismamente un Vinicius o un Reinier ya se van directamente por precios muy, muy altos al Madrid, o un Gabriel Jesús al Manchester City. Y eso lleva a que ya no puedas tener ese James Rodríguez o ese Radamel Falcao que tenías hace 10, 12 años. Y al final ese era el talento que verdaderamente impulsionaba a esos equipos. Tú miras al Oporto de Vilas-Boas y Falcao, James, Guarín, Otamendi, pues luego justo después llegan Danilo y Alexandro, eran, digamos, los impulsionadores de todo ese equipo. Y ahora, con la inflación de ese mercado, estos equipos ya no pueden acceder a esos
talentos o entonces tienen que pagar muchísimo. Por ejemplo, el Benfica acaba de fichar a Pedriño, un extremo que tiene muy buena pinta, pero ha pagado 20 millones de euros por él y tampoco tiene el caché que tenía James Rodríguez hace 10 años. Claro. O sea, pagas muchísimo por algo que tiene mucho talento, obviamente, pero que tampoco viene tan cotizado como antes. Claro, es que hay que decir que mismamente los casos de James y Radamel Falcao ya eran absolutas estrellas en equipos punteros del fútbol sudamericano. Es que Falcao en River había hecho muchas cosas y evidentemente tampoco parecía que fuese a ser lo que luego fue, que fue durante 2-3 temporadas el mejor delantero para mí del mundo, pero ya tenía ese talento. Has nombrado muchos ejemplos y hay todavía más. El hecho, como tú comentas, es que encima el segundo factor es que se sigue insistiendo en ese mercado, en el sentido de que, claro, cuando el Benfica y el Porto se han encontrado más competidores en esa subasta de talento, en vez de ir a otros mercados secundarios como han hecho muchas veces los equipos de la Bundesliga, que han mirado al norte, han mirado al centro Europa, Benfica y Porto sobre todo han seguido insistiendo ahí, pero claro, no solo se pagan más precios, sino que los mejores terminan yendo a otros equipos como tú dices, y al final ese segundo nivel te sigue costando mucho y no te ofrece tantas garantías. Mira, tú miras hacia un RB Salzburg y ves eso. Claro. Ves a talentos noruegos, japoneses, austríacos, de Hungría. Africanos también. Eso es. Y el Oporto y el Benfica, que hace poco eran un poco el RB Salzburg en cuanto a desarrollo de talento, pues no lo han hecho. Y esto tiene mucho que ver con que tú vienes de 20, 30 años de mirar siempre hacia Brasil, hacia Argentina, tienes relaciones con empresarios de ahí, tus directivos controlan a ese mercado, hay toda una cuestión de hábitos de gestión que es muy difícil cambiar y entonces pues terminas yendo a donde ibas antes, pero adquieres a jugadores bastante peores y de hecho tú miras una alineación de hoy de un Benfica o Porto y sigues teniendo esa cuota de brasileños, argentinos, algún uruguayo, pero que son obviamente peores de lo que ocurría antes. Hubo un momento en que, por ejemplo, el Oporto, cuando se dio cuenta que Brasil-Argentina estaba bastante caro, ha apostado por el mercado mexicano, que también es obviamente caro, y les dio buenos resultados. Herrera, Corona, eso es Diego Reyes, pero siempre les ha faltado tener una real alternativa a ese mercado que ahora es más caro para lo que es peor. Totalmente. No solo está el hecho de que tienes peores plantillas, y ahora mismo vamos a poner en pantalla el contraste entre las alineaciones de un Benfica-Porto hace 7 temporadas, por ejemplo, al Benfica-Porto de la última temporada, y vamos a ver un contraste de nombres muy notable, porque es que incluso futbolistas de otros mercados o ya veteranos, como por ejemplo el caso del payaso Aimar, es que encontraban en el Benfica un muy buen acomodo. Claro, exactamente. El caso es que además de los futbolistas ha habido un bajón en los entrenadores, en los banquillos. Esto tampoco me parece especialmente problemático porque a mí, por ejemplo, Sergio Conceição me parece un buen entrenador, muy conservador, muy pragmático, pero me parece un buen técnico a nivel táctico. Bruno Lage ha demostrado dar continuidad a una generación de talentos muy interesantes, pero a lo mejor el siguiente paso se le ha atragantado un poquito por el camino. El caso es que el nivel de José Mourinho, por supuesto, era muy alto, pero es que luego te llega Vilas Boas, como has dicho antes también Jesualdo Ferreira, el actual campeón de la Libertadores, Jorge Jesús, cambió muchas cosas en el Benfica, luego no tantas en el Sporting de Portugal, pero bueno, estuvo ahí varios años en la Liga nos dando muchísimo nivel y formando a esos futbolistas que venían desde Sudamérica. Al final, si decimos que hay menos talento en el campo y hay peor dirección o peor formación desde los banquillos, 1 más 1, 2. Sí, y a mí me parece bastante interesante lo que has dicho. No es que, por ejemplo, Conceição o Lage sean malos, es que los de antes eran verdaderamente buenos y te daban ese salto en ese plus. Hacían con que mejoraban y subían peldaños a la competitividad de sus equipos. Y Conceição o Lage o otros técnicos recientes de esos dos equipos, digamos que mantienen el nivel
que de por sí tienen sus equipos y Claro. no logran potenciarlos y hacer con que compitan por encima de sus posibilidades. Totalmente. Y de hecho, enlazado con esto, tú me comentabas un factor que me parece muy interesante y que titulabas algo así como el día a día poco estimulante. Y hablabas de una diferencia de estilo. Y es que comentabas que ahora mismo el fútbol portugués va en una dirección y los modelos que triunfan en el fútbol europeo van en otra diferente. Al igual que decíamos que José Mourinho, que Villas-Boas y compañía encabezaban una nueva corriente que tenía mucho sentido y que ha tenido su desarrollo, por supuesto, ahora mismo hay una gran diferencia entre el fútbol que se practica en Portugal y el fútbol que se practica, por ejemplo, en la Bundesliga, que a mí me parece evidentemente un poquito el futuro, el mañana. Y en ese contraste se pierde mucha competitividad cuando luego sales a Europa, porque al final la corriente que está ganando, la corriente que está imperando es esa y no la portuguesa. Sí, sí, yo creo que ese factor no es ultra determinante, o sea, se podría contornar, Sí, pero pero es un puntito más. eso es, pero es un puntito más. Es que en Portugal hay un montón de factores que son diferentes al fútbol que se suele ver en competición europea. El ritmo es muchísimo más lento, Sí. con muchísimas faltas, un juego que Muchísimos parones. Para mí la clave es que hay muchísimos parones. el juego se traba bastante, los equipos de la parte baja de la tabla son bastante competitivos, pero de una competitividad Claro. diferente a la que se ve en Europa. Claro, y muy lineal sobre todo, son equipos que se meten bastante atrás, que no presionan y por tanto que no plantean los retos que luego le plantean a los equipos líderes o máximos aspirantes cuando van por Europa. Es que no hay retos en cuanto a presión, porque no se suele presionar muy arriba, no hay retos en cuanto a ritmo, porque la cadencia Claro. del juego es bastante más pausada y con frenando permanentemente el juego. Como dices, no hay, por ejemplo, equipos pequeños que te sepan esconder el balón y tener muchos circuitos asociativos y que acostumbren a los equipos grandes a tener que contrarrestar. Eso es mucho balón en largo, mucho balón parado y digamos que todas esas condicionantes, el ritmo bajo, el hecho de que no se presione muy arriba, el que no haya una circulación de un balón que sea muy estimulante de contrarrestar por parte de los equipos grandes, todo lleva a que en el día a día los equipos portugueses no se acostumbren a tener que jugar ante lo que luego se ve en Europa. Y este déficit tampoco se corrige, como hablabas antes, en los clásicos. Claro, al final los clásicos son casi que la prueba del algodón, ¿no? Lo que muchas veces sitúan el nivel general de una liga, de un país. Yo creo que esto mismamente, extrapolándolo a lo que hemos vivido en el fútbol español, hay una gran diferencia entre los Barça de Guardiola, Madrid de Mourinho y los clásicos que estamos viendo ahora mismo. Y luego, ¿qué pasa cuando vas por Europa? Que te descabalgan fácilmente ciertos equipos por una cuestión de ritmo, de transiciones o de un fútbol diferente. En ese sentido, ya para finalizar, hay un punto que me marcaste y que me encanta, porque al final el fútbol son los jugadores, son los entrenadores, pero también es un poquito el relato que se establece alrededor, que canaliza las emociones, que canaliza la personalidad, los enfoques diferentes. Y tú me hablabas de un problema de ego. Cuando te van muy bien las cosas, cuando superas tus propias expectativas, superas tus propios límites, la condición natural del ser humano es creerse que ya lo ha logrado todo y creerse mejor que el resto. Al final tú me decías que Portugal llegó a tener a uno de los mejores dos futbolistas, por no establecer debates extraños, Cristiano Ronaldo, a uno de los mejores entrenadores, José Mourinho, a uno de los mejores árbitros, que era Proença, y me hablabas también de, ¿qué era lo otro que me comentabas? El representante Méndez. Ah, bueno, sí, hombre, sí, claro, perdón, aquí sí podemos hablar del mejor representante del mundo, sin lugar a dudas, Jorge Méndez. Al final, el fútbol portugués encabezaba muchas cosas entre 2003 y 2015, y el estar arriba no te permite corregirte, no te permite aprender, no te permite probar cuando estás abajo. Es pura condición humana y eso se está notando en estas temporadas.
Eso es, yo creo que se ha dicho tantas veces ese relato de que somos un país pequeñito que en otros puntos sufre y les cuesta para ser competitivo, pero aquí tenemos al mejor árbitro, jugador, representante y técnico. Y ese relato, el decirlo tantas veces, ha creado un ego en el fútbol portugués y aquí fútbol portugués como un todo, como desde los jugadores hasta la prensa, ha creado ese relato que hizo que no se cambiara. Que, por ejemplo, se dijo tantas veces lo de los entrenadores, que era verdad que era una generación. Yo lo decía constantemente, que es que era una escuela que estaba revolucionando cosas. Sí, pero al decirlo tantas veces, yo creo que eso creó una comodidad en los entrenadores que se quedaban, aún creerse que eran lo que no eran o que eran más buenos de lo que eran, que no les hizo progresar, que los cambios que fueron evidenciados y hechos por Mourinho 15 años antes, hubo una cierta generación o un cierto grupo de entrenadores portugueses que no lo hicieron porque se creyeron eso de que somos los mejores. Y en cuanto a jugadores, eso también pasó. Hubo tantos reportajes, tantos informes de el modelo del éxito del Benfica o del Oporto, que digamos que el Benfica y el Oporto quisieran repetir siempre ese modelo de éxito cuando ya no les traía los mismos jugadores. Y esto, digamos, que generó un ambiente en todo el fútbol portugués que no hizo progresar, no hizo evolucionar. Justo hace un rato hablabas de la Bundesliga Alemania. En Alemania hace 15 años más o menos ocurre justo lo contrario. Ellos se dan cuenta que, chicos, hay que cambiar las cosas porque el fútbol está yendo en una dirección y nosotros estamos yendo en la opuesta. Y aquí lo que ha pasado es que todo el ecosistema del fútbol portugués, anclado en esos éxitos, no miró al alrededor que estaba cambiando para lograr adaptarse y para lograr seguir compitiendo por encima de sus posibilidades. Lo que pasa ahora es que compites, digamos, en lo que es normal que compitas o incluso por abajo y has dejado de dar esos saltos competitivos y que te hacen estar por encima de lo que deberías, que al final era lo que los entrenadores y la confección de las plantillas te daban y te han dejado de dar. Totalmente, al final es que el fútbol es cíclico. Prácticamente se puede explicar estos cambios de ciclos precisamente por esto que comentas. Hay un modelo imperante, pero mientras ese modelo está ganando, hay otro, a su vez, que está trabajando para imponerse a ese, y como este no ha trabajado suficiente, le cuesta ir y tiene que cambiar la tendencia. Es al final un poco puro darwinismo en ese sentido, y mientras el fútbol alemán estuvo aprendiendo, el fútbol portugués estuvo mandando. Ahora la cuestión es que el fútbol portugués se reconstruya, se renueve y pueda aprender para dentro de 5 o 10 años volver a, si no supera sus expectativas, sí volver a competir de tú a tú contra muchos equipos en el fútbol europeo. Por eso queríamos analizar estas causas, analizar el contexto en un vídeo diferente, pero que creo que a la gente que lo haya visto le habrá encantado. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias siempre porque aportas un contenido top. Hombre, muchísimas gracias y ojalá en 5 años hacer un vídeo en Diario de un Periodista Deportivo sobre la resurrección de los equipos portugueses. Exactamente, poniendo un pequeño flashback con este vídeo y riéndonos de cómo íbamos vestidos, peinados y demás, sobre todo yo que ya me sale el pelo por las orejas. Nada, nos despedimos ya el señor Pedro Barata y servidor, esperemos que os haya gustado este vídeo y si es así, ya sabéis, dadle me gusta, compartirlo, suscribiros y activad la campanita porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol, también el portugués, nunca se acaba.